Anoten su asistencia, su nombre ahí. Y vamos a la pregunta, a la última pregunta del último trabajo. Chicos, les va a llegar una tarea al final, pero que no es una tarea, es en realidad una autoevaluación, ¿ya? Vamos a cerrar el año con una autoevaluación, con una evaluación también del rol del profesor, donde ustedes necesito que me cuenten eh, cómo se sintieron haciendo clase online, cuáles son las cosas que hay que mejorar, cuáles son las plataformas que encontraron más amigables para estudiar, cuál era el tiempo que dedicaban a la semana a estudiar historia. Así, no es una tarea, es en realidad una evaluación del proceso. ¿Ya? Eso va a ser las últimas preguntas que les van a llegar son esas. ¿Ya? Eso es para que le sirva al profesor como una forma de mejorar su función eh, y también a ustedes les sirva como una forma de reflexionar sobre cómo estuvieron este año. ¿Ya? Eso va a ser lo último que vamos a hacer. Bueno, la última tarea que le ha enviado una persona solamente hasta el momento es cómo influyó la Revolución Francesa en la independencia de Chile. Solo una pregunta que puede ser una respuesta cortísima. ¿Ya? Es una respuesta muy amplia. Ustedes la pueden enfocar esa pregunta desde distintos puntos de vista. Un punto de vista que fue el que comentamos en la clase anterior tiene que ver con decir lo concreto y puntual que ocurrió en la Revolución Francesa que afectó a la independencia de Chile. Y como dijimos, era este asunto de la invasión de Napoleón a España. ¿Ya? En esa invasión de Napoleón a España hubo un conflicto en el sentido de que los españoles que vivían en las colonias en América no reconocieron al rey francés como una autoridad. Y por eso hicieron juntas de gobierno donde se declaraban independientes frente a esto. Esto ocurrió también porque el rey de España fue extraña esa situación. Hay una serie de televisión que cuenta esto muy bien, la dieron en Megavisión hace mucho tiempo atrás, donde Napoleón llega efectivamente a, a España, y aquí ocurrió algo que, ¿quién va a disertar de eso? El Alexander. El Alexander va a exponer ese tema. Eh, Napoleón andaba para todos lados con un manual de cómo se hace política. Este manual de cómo se hace política se llama El Príncipe de Maquiavelo, que es el libro que nos va a presentar el Alexander la próxima semana. Entonces, en ese manual de cómo conquistar países y no morir en el intento, eh, salían algunas claves muy importantes. Entonces, Napoleón entendía muy bien que al rey de España tenía que tratarlo bien para lograr lo que él quería. Entonces, el rey de España estaba preso, pero estaba preso en un palacio. ¿Ya? Estaba preso bajo las mejores condiciones que una persona puede estar. Era bien alimentado. Entonces, cuando Napoleón invadió España, consiguió todo lo que quería del rey de España. Entre otras cosas, que el rey de España le firmara que le otorgaba todas las colonias españolas en América. Entonces, frente a eso, las colonias españolas en América dijeron, no, nosotros no vamos a reconocer al rey de Francia eh, como un rey legítimo, y al contrario, nos vamos a rebelar contra él. Y ese fue el momento en que Chile, Argentina, México, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, se transformaron en juntas provisionales de gobierno. Su objetivo era mantener el control de sus países para que no fueran gobernados por franceses. Pero ahí un grupo de personas tomaron una opción más radical de declararse en países independientes. ¿Qué estaba dentro de la cabeza de esas personas que ya no aceptaban la monarquía como una forma de gobierno, o por lo menos no la monarquía absoluta? ¿Qué había en la mente, por ejemplo, de personajes como José Miguel Carrera, que frente a esa situación quisieron que Chile fuera un país independiente?
o San Martín en Argentina, o Simón Bolívar en Bolivia, las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración se habían difundido por América, gracias a que las familias mandaban a sus hijos a estudiar a Europa, como una forma de también demostrar que tenían dinero, que tenían un roce social, mandaban a sus hijos a estudiar a Europa, a Estados Unidos. Lo mismo ocurre hoy en día, las familias que tienen mucho dinero, sus hijos no estudian en Chile, los mandan a estudiar al extranjero, ¿ya? Incluso el mismo colegio, algunos lo terminan en el extranjero. A veces, en ese tiempo los estudios también incluían los estudios militares, como fue el caso de José Miguel Carrera. A José Miguel Carrera fue a estudiar en una academia de guerra a España. Y fue allá donde lo pilló toda esta invasión napoleónica de España. Y él defendió a España en contra de Napoleón. Pero sin embargo, secretamente, José Miguel Carrera admiraba a Napoleón y admiraba sus tácticas de guerra, admiraba eh, las tácticas de guerra de Napoleón, eran en ese tiempo muy modernas. ¿Ya? Eh, las tácticas de guerra, chicos, son un juego de ajedrez, ¿ya? Un juego de estrategia. Y Napoleón tenía la costumbre de subirse un cerro cercano al campo de batalla y planificar su batalla como quien juega ajedrez, mandando la artillería por un lado, mandando la caballería por otro, poniendo, por ejemplo, en distintas situaciones al enemigo para poder ganar una batalla. Entonces había una táctica, una estrategia. Hoy en día nosotros vemos, por ejemplo, eso en el fútbol. ¿Ya? En el fútbol uno puede jugar, por ejemplo, el primer tiempo, el entrenador puede mandar a su equipo a contener al rival, ¿no? Que no lo ataque, que no lo ataque, que se canse. Y después meter un par de cambios y ganar en el segundo tiempo. Acá ocurría lo mismo en las tácticas de guerra. Usted podía estar todo el tiempo conteniendo al enemigo y después, cuando ya el enemigo estaba cansado, mandar un escuadrón nuevo para ganar la batalla. O hacer encerrones, etcétera, etcétera. Muchas estrategias de guerra. Todo eso aprendieron, que era la forma moderna de hacer la guerra, personajes como José Miguel Carrera, San Martín o Simón Bolívar, cuando estuvieron estudiando en Europa. Pero también las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración incluían, por ejemplo, la idea de tener una constitución propia, que la constitución reflejara los ideales de la Ilustración, los ideales de la Revolución Francesa, que la constitución fuera algo que tratara a las personas como iguales, con derechos. ¿Ya? Y eso aparece en el texto escolar. ¿Ya? Se los voy a mostrar acá. En este texto de la lección 3 aparece esta influencia de las ideas de la Ilustración en las independencias de América. Todo esto que les estoy contando es para que ustedes contesten la última pregunta de la última tarea. Aquí está contando exactamente lo que yo les estoy diciendo, como la élite criolla. La élite nos referimos a principalmente hijos de españoles que vivían en América, mandaban a estudiar a sus hijos a Europa, ¿ya? Principalmente a Estados Unidos y Francia. Eh, ahí conocieron a las ideas de la Ilustración, pero también la conmoción o el impacto que tuvo la Revolución Francesa en Europa. ¿Ya? Esto quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo actual. ¿Quién acá? Catalina. Voy a preguntar así puntualmente para que me conteste alguien, porque cada vez que pregunto así de forma abierta nadie contesta. Catalina, eh, ¿qué ha aprendido usted o qué es lo que ha entendido usted desde que empezó este movimiento social en Chile que se ha llamado el estallido social o
la rebelión popular o como la revuelta. Eh, ¿Ha podido entender que desde ahí hay ideas nuevas en la sociedad chilena? Sí. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Eh, no sé, o sea, a ver, me lo dicen de nuevo para replantear mi respuesta. Sí, mira, por ejemplo, habían ideas en Chile que hace mucho tiempo, pero mucho tiempo se venían hablando. Por ejemplo, la idea de hacer una nueva constitución, la idea de tener o que estaban en contra de la AFP, etcétera, ¿cierto? Pero la revuelta social o el estallido social ha hecho que esas ideas logren masividad, que se hablen en los medios de comunicación y mucha gente, ¿te acordáis? Los periodistas lloraban así, por ejemplo, Lucho Jara decía, no, es que yo no conocía cómo era Chile o cosas así, ¿te acordáis? Sí, sí me acuerdo. Ya, pues entonces, ¿cuáles de esas ideas tú has notado que desde ese momento ahora se hablan más en la sociedad chilena? Lo de la Constitución, yo antes de eso nunca había escuchado, creo que a nadie hablar de la Constitución como para cambiarla. Claro. ¿Y a qué crees tú que se debe eso? Eh, a la necesidad de un cambio, supongo yo. Ujú. Sin embargo, puede ser que el cambio haya sido necesario hace mucho tiempo. Pero ¿qué hizo que esa idea tome ahora más fuerza? No sé cómo llegar a un límite o no sé. O sea, específicamente no sé qué, pero evidentemente la gente se aburrió. Entonces se motivaron, creo que incluso a como, a ver cómo lo puedo decir, a conseguir ese cambio. Ujú. Y piensa, por ejemplo, en lo mismo, pero en la Revolución Francesa. ¿Se pueden comparar los dos hechos? ¿Cómo me lo puedo repetir? ¿Tú podrías comparar, por ejemplo, el estallido social en Chile con la Revolución Francesa en ese punto? Sí, yo creo que sí. Son bastante similares en ese aspecto. ¿En qué aspecto, por ejemplo? Explícalo. Como que o sea, yo creo que igual pasó lo mismo, como de que se aburrieron de la monarquía absoluta. Entonces, no sé, usted me entiende, es que no sé cómo explicarlo. Sí, pues sí, yo por eso te pregunto, porque cuando uno explica las cosas, las va desarrollando en su mente. Ujú. Entonces, algunas personas dicen, no, si yo lo entiendo, pero para mí, eso no sirve mucho. Uno tiene que ser capaz de explicarlo, porque cuando uno lo explica, lo piensa. ¿Te das cuenta? Bueno, Cata, lo que, la síntesis de eso es que las ideas se hacen, toman fuerza con los hechos históricos. Un hecho histórico hace que una idea se haga, se propague en la sociedad. Entonces, las ideas de la Ilustración, si no hubiese ocurrido la Revolución Francesa, hubiesen quedado ahí mucho más tiempo, durmiendo en un libro. ¿Qué hubiese pasado si en Chile no hubiese habido estallido social, Catalina? No, no habría ganado la prueba. O Por sea, ejemplo, ujú. ni siquiera hubiera habido plebiscito. ¿Te das cuenta? Ese es el fondo del asunto. La Revolución Francesa hizo que las ideas de la Ilustración agarraran fuerza, para decirlo de una manera concreta. ¿Qué opina usted sobre eso, Darío? ¿Está bien el profesor o está hablando puras cabezas de pescado? Es muy gracioso cuando uno pregunta y nadie le contesta, porque yo escucho los pajaritos aquí, como cuando suenan los grillos así, ¿verdad? Eh, ¿Qué opina usted de eso, Miguel? Creo que estaba haciendo la pregunta esa que me dio.
Ah, bien, ya por lo menos está adelantando y está estudiando. Sí. Rafaela, ¿qué opina usted de este tema? ¿Cómo las ideas toman fuerza gracias a los hechos históricos? ¿Podrías dar algún otro ejemplo en que haya ocurrido eso? Espere. ¿Les pongo yo otro ejemplo? Yo. Dale, Rafa. Como cuando crean una ley, por ejemplo, que antes no era tan estricto tener las sillas como de bebé en los autos y se cambió hasta que alguien como, no me explico, pero Hasta que hubo un accidente. O cuando alguien te va a entender lo peligroso que era andar con el bebé sin la silla. Claro. Las ideas son ideas y no tienen mayor importancia como ideas simplemente. Son importantes porque difunden algo, pero cuando ocurre un hecho, la idea agarra fuerza. ¿Ya? Es como el feminismo y los femicidios. ¿Cierto? Las ideas del feminismo existen hace por lo menos unos 200 y tantos años. Con la Revolución Francesa, por ejemplo, ya se habla de un movimiento feminista en la Revolución Francesa. Pero cuando matan a una mujer, el feminismo toma fuerza, porque se ocupa como una herramienta de defensa de la mujer. Cuando hay un acto de discriminación hacia la mujer, el feminismo sale a la luz y levanta la voz. Cuando a la mujer le prohíben, por ejemplo, el aborto, cuando a la mujer le prohíben la pastilla del día después, cuando se hacen actos en contra de los derechos de la mujer, el feminismo levanta la voz. Y es el hecho histórico el que le da voz, el que le da fuerza a las ideas. ¿Está bien lo que estoy diciendo? O el profesor es un machista y está hablando desde el machismo también. No, sí está bien. Entonces, en síntesis, es la Revolución Francesa, chicos, lo que le da energía a las ideas de la Ilustración. ¿Me entienden? Sí. Y lo que hace que estas ideas lleguen a Chile. ¿Ya? Porque de puros libros no hubiesen llegado nunca estas ideas a Chile. Porque en Chile no se leía tanto tampoco. Pero porque hubo una revolución francesa que le llamó la atención a muchas personas, estas ideas se dieron a conocer. ¿Ya? Por ahí anda la respuesta que ustedes tienen que dar respecto a esta última pregunta. Y después, en el texto A, da muchos puntos que ustedes pueden ayudar, les van a ayudar a argumentar. Estos textos de la parte del texto A, ¿lo están viendo, no? Sí, se ve. Sí, bueno, son textos de un fraile, de un religioso, un sacerdote, escritor, político y chileno, que vivía entre el año 1769 y 1825, que, eh, que tuvo un diario que se llamaba La Aurora de Chile. Él escribía con un seudónimo que se llamaba Quirino Lemachés. ¿No? Y él escribió estos textos que aparecen aquí. Eh, a ver. Sebastián, ¿estáis por ahí? Ah, pero Sevita parece que tiene el micrófono malo y parece que se fue del tren. Rodrigo Chaura. Rodrigo, ¿estás? Estamos en la parte de la sesión de espiritismo, cuando uno empieza a invocar espíritus. Rodrigo Chaura, si estás ahí, dame una señal. Rodrigo, ¿puedes leer?
Piguel, ponga su nombre nomás en el chat. Rodrigo Chaura, si estás ahí y puedes leer. Dígame que sí o dígame que no, no me haga perder el tiempo, por favor. No me deja prender el micrófono. ¿Quién no lo deja prender el micrófono? Rosario Muñoz, ¿estás ahí? Rosario, si estás ahí, dame una señal. Tampoco me da una señal. Darío Yarsun, bien, Darío, gracias. Empieza aquí en el texto A. ¿Ya empiezo? Sí. Ya. Si habéis de tener una constitución sabia y leyes excelentes, las habéis de recibir de manos de filósofos, cuya función es interpretar las leyes de la naturaleza, sacarlos de las tinieblas en que los envolvió la tiranía, la impostura y la barbarie de los siglos, ilustrar y dirigir los hombres a felicidad. En los siglos de oprobio en que todas las profesiones literarias consagraron sus desvelos a la conservación de las cadenas del despotismo. Solo los filósofos se atrevieron a advertir a los hombres que tenían derechos y que únicamente podían ser mandados en virtud y bajo las condiciones fundamentales de un pacto social. Ya. Vamos a ver al tiro las palabras que tienen que ver con la ilustración. Por ejemplo, esta palabra pacto social. ¿Ya? La palabra constitución. La palabra, por ejemplo, leyes. La palabra ilustrar. Todas estas palabras tienen directa relación con el periodo de la ilustración. ¿Contra qué lucha la ilustración? Y aquí podemos ver, por ejemplo, contra las tinieblas, porque se asocia a las tinieblas, lo oscuro, al desconocimiento. ¿Ya? La barbarie, como una actitud no humana. La tiranía, que se asocia a los reyes. ¿Qué otra cosa acá? ¿Quién me ayuda? Esta palabra me rara. El oprobio. Bien, Darío, te entiendo. Muchas gracias por ofrecerte para leer. Las cadenas del despotismo. Se entiende como una cadena estar atado al pensamiento de los reyes. Las cadenas del despotismo. ¿Ya? Sin embargo, uno podría identificar aquí también algunos defectos de la ilustración. Y aquí, pucha, nos ha costado llegar ha sido muy difícil hacer estas clases, pero generalmente con los otros octavos terminamos criticando la ilustración. La entendemos, la comprendemos, vemos su importancia, pero nosotros vivimos 200 años después de esto. Estamos viviendo ahora en un periodo que nosotros ya estamos criticando este ideal de la ilustración. ¿Por qué? Porque miren lo que dice acá. Si habéis de tener una constitución sabia y leyes excelentes, la habéis de recibir de mano de los filósofos, cuya función es interpretar las leyes de la naturaleza. Los filósofos. ¿Ya? Hoy día diríamos los expertos. ¿Ya? Entonces, durante estos 200 años, desde la Ilustración en adelante, desde la Independencia en adelante, las constituciones las han escrito los filósofos, los técnicos, los expertos. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, y sobre todo ahora con la pandemia, que los expertos se equivocan. ¿Qué opinan de eso? Sí, yo también opino lo mismo. Entonces, los expertos se equivocan. Y hoy día la gente está reclamando que la Constitución no la tienen que escribir los expertos, la tenemos que escribir todos.
La tenemos que escribir la Catalina, la tiene que escribir el Darío, la tiene que escribir su mamá, su papá, el caballero de la esquina, porque tiene que reflejar, lo más importante, un pacto social. Las ideas de todos, y de todas, y de todes, ¿ya? No las ideas que creamos que son perfectas, porque la perfección se ha demostrado con el tiempo que no existe, y que lo que para ti es perfecto, para otro no es tan perfecto. Y lo que tenemos que llegar es a ponernos de acuerdo en este pacto social. Eso es como el nivel que me hubiese gustado que llegáramos con estas conversaciones. Y espero que las últimas conversaciones que tengamos tengan que ver con eso, ¿ya? Ustedes tienen capacidades intelectuales impresionantes, mucho más desarrolladas que las que tenía yo cuando tenía su edad. Yo espero todavía mucho de ustedes. Entonces, profundicen este contenido en la pregunta que les planteo como para finalizar el año y traten de ver que esto que estamos aprendiendo está totalmente vigente en nuestros días. ¿Ya? Hoy día lo que sí estamos criticando la ilustración. No queremos que los expertos escriban la nueva constitución. Esa es mi opinión. ¿Ya? Pero no estoy solo en esta opinión, sino que hay muchas personas que creen que la constitución no tiene que ser un libro de expertos, sino que tiene que ser un libro que refleje Chile, con sus defectos, con sus virtudes, con lo que nos gusta, con lo que no, y llegar a esos acuerdos, que es mucho más importante que sea perfecto. Mucho más importante que algo que sea perfecto es algo que sea real. ¿Qué opinan de eso? ¿Prefieren que una constitución sea perfecta o que sea real? Real. ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan, chicas? Real, po. ¿Por qué? Porque nada es perfecto. Por ejemplo, pensemos en la Entonces, pandemia. Pensemos en la pandemia. Los expertos han dicho una cosa, después dicen otra. Primero dijeron que servía la mascarilla, después decían que no servía la mascarilla. Ahora dicen que sí sirve. Entonces, pero por ejemplo, no sé si han escuchado que personas o la abuelita, o los viejitos, o cosas que la tuvieron clara desde antes. Que siempre dijeron, ya hay que cuidarse de esta manera y de esta otra manera. Y como que no le hacían caso, porque no eran expertos. Entonces, esto de hacerle caso a los expertos, como que, sí, pero a veces parece que no tanto. ¿Me entienden esa idea o no? O, por ejemplo, con lo que pasó con la AFP y el 10%. ¿Se dieron cuenta? Cuando iban a aprobar el 10% de la AFP, los expertos en economía salían diciendo, no, eso le va a hacer mucho daño a la economía. Aprobaron el 10% y al contrario, la economía se benefició, empezó a haber más trabajo, la gente tenía plata y la gente no fue a comprarse un plasma con el 10%. Algunos sí, pero la gente se puso a ampliar su casa, a mejorar su casita, a arreglar su baño. Entonces los expertos, Comprar un tele. más de alguno debe haber comprado tele, pero ese mismo gasto beneficia a otra persona. Entonces, ese es el debate que hoy día tiene que ver con la ilustración. ¿Ya? El conocimiento es importante. Sin embargo, la experiencia es igualmente importante. Ya, niños, me duele, me quedo sin saliva de tanto hablar solo. Pero muchas gracias a los que sí hablan y a los que sí aportan. No los puedo dejar de mencionar. Esto vamos a hacer como unos créditos finales. Muchas gracias a la Rafaela, muchas gracias a el Miguel, muchas gracias a Alexander, muchas gracias a Darío, muchas gracias a Catalina, a la Paloma, a todos los que hablan y a los que no hablan, bueno, alguna vez espero que venzan los problemas que tienen, ya sean técnicos o no técnicos, para opinar en clase. ¿Ya? Chicos, chicas, si no hay dudas, aquí termina esta clase.